Señor, yo nunca me imaginé, aunque uno crece, yo recuerdo como joven cristiano después de ser salvo de los 15 años, haber escuchado muchas cosas que las iglesias practicaban y estos extremos. Pero yo nunca pensé de dónde había salido todo eso, en qué estaba basado. Y ahora, Señor, que ya soy adulto con hijos, la verdad no me imaginaba que las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad han sido y se han convertido en parte de la cultura. Porque, Señor, algo que me impactó mucho en el video que dijo que a veces hay predicadores hoy en día que los inconversos los escuchan y no tienen ningún problema con eso porque los animan al éxito y a tantas cosas y realmente los predicadores dejaron de ser predicadores de la palabra y se convirtieron en motivadores y Señor, también una de las cosas que no sé, me alarma es que hay algunas cosas que los predicadores del Evangelio de la Prosperidad hacen que también encontramos en iglesias bautistas. Especialmente con asuntos de fe, con asuntos de ofrenda, con asuntos de proyectos. Y tanta cosa a veces disparatada que saca. Con el asunto, por ejemplo, de la autoridad que le dan al pastor como el ungido y las iglesias, Señor, hoy en día dejaron de ser una familia y dejaron de ser un grupo donde personas se están discipulando a crecer en imperios. Y me da mucha tristeza que hoy los pastores dejaron de ser pastores de la palabra y se convirtieron en gerentes, tratando de desarrollar una estructura, tratando de traer marketing a la iglesia para mantener a los miembros dentro de la iglesia. Y Señor, ayúdanos y líbranos de estas cosas. Ayúdanos, Padre, por favor, a que si algo ha de unirnos sea Cristo, y ayúdanos a encontrar nuestra suficiencia en Cristo. Y ayúdanos a vivir en la palabra. Dame gracias, Señor, por favor, en esta mañana te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, déjenme ir leyendo las notas para no agarrar monte. Dice la introducción: el estudio de las creencias del Evangelio de la Prosperidad es diverso, que uno puede pasar varias semanas intentando refutar cada una. En esta clase de predicación nos enfocaremos especialmente en lo que los proponentes del Evangelio de la Prosperidad dicen en cuanto a la fe. Probablemente esta creencia no solo está plasmada en las iglesias de los principales predicadores, sino también en la cultura, porque en eso se ha convertido el Evangelio de la Prosperidad, se ha convertido en una parte de la cultura. Y déjenme enseñarle este video para comenzar. Este es Joel Osteen, ¿verdad? Y esto representa uno de sus libros, Yo Soy. Este es un libro que ha sido traducido en español. Y todo lo que va a decir, hermanos, aquí está, ¿verdad? Lo traduje ahí al lado. Ok, y déjenme decirle, hermanos, que realmente no es tan difícil. Miren lo que las palabras y el ejercicio de estas cosas pueden crear en nosotros. Vamos a hacer este ejercicio, ¿ok? Entonces todos, ¿ok? Vamos a leer lo que dice ahí, ¿ok? Y después vamos a ver cómo se siente usted. Listo, dice: yo soy bendecido, próspero, redimido, perdonado, saludable, completo, talentoso, creativo, confiado, seguro, disciplinado, enfocado, preparado, calificado, motivado, valioso, libre, determinado, equipado, empoderado, ungido, aceptado y aprobado, no común, no mediocre. Soy un hijo del más grande Dios,
llegaré a hacer todo lo que he sido creado a hacer en el nombre de Jesús. Y si le metiera más ganas, hermanos, ¿verdad? Porque de eso se trata, tratar de animar lo que está dentro de nosotros, las emociones y todo eso. Ok, bueno, ahora, y no me voy a convertir en eso. El día que me convierta en eso, córrame, por favor, córrame de esta iglesia. Y de nuevo, uno puede llegar a decir tantas cosas. Ahora, hermanos, déjenme enseñarle otro video que salió en el documental. Este es un video del hermano John Piper. John Piper probablemente es uno de los predicadores que ataca, es un acérrimo rival del Evangelio de la Prosperidad. Esto tiene subtítulos, hermanos. Perdón que no está en español, pero creo que vamos a captar la idea de lo que dice aquí el pastor Piper. I don't know what you feel about the prosperity gospel, the health, wealth, and prosperity gospel, but I'll tell you what I feel about it. It is not close. It's being exported from this country to Africa and Asia, selling a bill of goods to the poorest of the poor. Believe this message. Your kids won't die. Your wife won't have miscarriages. You have rings on your fingers and coats on your back. That's coming out of America. The people that ought to be giving our money and our time and our lives instead of selling a bunch of crap called gospel. And here's the reason it is so horrible. When was the last time that any American, African, Asian ever said, Jesus is all satisfied because you drove a BMW? No. They'll say, Jesus, you do that? Yeah, well, I'll say Jesus. That's idolatry. That's not the gospel. That's elevating gifts above giver. I'll tell you what makes Jesus look beautiful. It's when you smash your car and your little girl goes flying through the windshield and lands again on the street. And you say, through the deepest possible pain, God is enough. God is enough. He is good. He will take care of us. He will satisfy us. He will get us through this. He is our treasure. We'll get high in heaven with you and on earth. There's nothing that I desire beside you. My flesh and my heart, my little girl that failed. You are the strength of my heart and my portion forever. That makes God good. As God, not as giver of cars or safety or health. Oh, I pray that America would be heard of the health, wealth, and prosperity God, and that the Christian church would be marked by suffering for Christ. God is most glorified in you when you are most satisfied in Him in the midst of loss. Y bueno, y esto es parte de un sermón, hermanos, y de nuevo, creo que el hermano Piper tiene mucha razón. Y una de las cosas, de nuevo, más ofensivas es que le llamamos evangelio. Y está dentro de las iglesias. Y pensamos que esto es la bendición de Dios. Síganme ahí en sus notas, por favor. Costi Hinn, el hombre que está ahí, ¿se acuerda? Él es el sobrino de Benny Hinn. Provee una lista de 10 creencias erróneas en el Evangelio de Prosperidad en su capítulo 9, titulado Una teología peligrosamente abusiva. Y hermanos, como dije, nada más quiero mostrar esto como ejemplo. Pudiéramos pasar mucho tiempo tratando de examinar todas las creencias erróneas del Evangelio de la Prosperidad, como el Evangelio de Prosperidad distorsiona el Evangelio bíblico. El Evangelio de la Prosperidad es un insulto a la naturaleza de Dios. El Evangelio de la Prosperidad confunde la expiación. El Evangelio de la Prosperidad degrada a Cristo. El Evangelio de la Prosperidad tuerce las Escrituras. El Evangelio de la Prosperidad se mueve por amor al dinero.
Y las últimas semanas son las que, o sea, yo sé que todas son importantes, pero son las que más me pegan a mí. El evangelio de la prosperidad produce falsos convertidos que creen que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Nunca se han arrepentido de sus pecados, nunca han experimentado una relación con Cristo y nada más vienen a la iglesia para sentirse bien un momento y salir para ser los mismos. El evangelio de la prosperidad complica demasiado la fe. Tienes que encontrar fórmulas, claves, principios que nunca están en la Escritura. 9. El evangelio de la prosperidad arruina el testimonio del cristianismo. Arruina el testimonio del cristianismo. Y el evangelio de la prosperidad, hermanos, abusa de las personas vulnerables. Abusa de las personas vulnerables. Ahora, hermanos, el doctor McConnell, ¿verdad?, hace una evaluación sobre el tema de la fe, y es lo que quisiera predicar hoy y enseñar, o básicamente evaluar. Hermanos, usted va a ver en el evangelio de la prosperidad, en esta cultura de la prosperidad, del asunto de la fe. Todo el mundo ahí habla de la fe, todo el mundo habla de tener fe, todo habla de fortalecer la fe, pero hermanos, no dicen lo que la Biblia dice y necesitamos entender. ¿Y cómo ven los del evangelio de la prosperidad la fe? Ok, la primera cosa, hermanos, ven la fe como una fórmula. Voy a leer mucho de sus notas para no agarrar monte, hermanos. Ven la fe como una fórmula. Varios de sus críticos han caracterizado la concepción de la fe en el movimiento de la fe como una fórmula. Palabras como fórmula, ley, pasos y principios aparecen con bastante frecuencia en la literatura sobre la fe, lo que da credibilidad a esta idea. La naturaleza formulista de la teología de la fe se basa en su cosmovisión. El mundo fue creado por Dios, quien pronunció la palabra y creó todo lo que existe. La teología de la fe afirma que Dios es un Dios de fe, porque tuvo fe en que sus palabras producieran la creación ex nihilo. Eso significa de la nada. Como resultado, la palabra está entretejida en la esencia misma de la creación. Bowman comenta, la afirmación de que Dios tiene fe, y de hecho Dios debe hacer todo mediante palabras de fe, sorprende a muchos. Sin embargo, esto es una doctrina central y esencial del movimiento palabra de fe. Kenyon, por ejemplo, escribió, la fe es la fuerza creativa del hombre. La fe es la fuerza creativa del Creador. Dios simplemente dijo, hágase. Asimismo, Kenneth Hagin afirma, la fe divina es la fe que dio existencia al mundo con su palabra. Dios creó el universo con palabras. Las palabras llenas de fe son las más poderosas del mundo. Según Kenneth Copeland, Dios es un ser de fe. Dios no hace nada fuera de la fe. Añade Bauman, Charles Capps enseña la misma doctrina. Dios es un Dios de fe. Dios liberó su fe en las palabras. Dios liberó su fe en palabras. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Por lo tanto, el hombre libera su fe en palabras. Tras afirmar, como hacen todos los maestros de la palabra de fe, que Marcos 11:22 significa tener la fe de Dios, Fred Price comenta, ¿por qué distinguir la fe de Dios? Porque existen dos tipos de fe en el mundo, la fe humana natural y la fe espiritual o la fe de Dios. Y un versículo que utilizan, hermanos, es la base de los versículos, de estas afirmaciones de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Dice Marcos 11:22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En el texto original, hermanos, leemos ekete pistin theou, que los líderes del Evangelio de la Prosperidad traducen como tened fe de Dios o tener el tipo de fe que Dios tiene. Y entonces, hermanos, eso nos hace preguntar, ¿Dios tiene fe? Dios tiene fe, porque ellos dicen, y hermanos, aquí está su razonamiento. Has, ¿me lo llenas de agua, por favor? Este es su razonamiento. Dios tiene fe, y cuando Él pronunció las palabras, Él creyó que sus palabras tenían poder, y entonces en su raciocinio y en su fórmula, bueno, así como Dios y así como el Señor Jesucristo nos está invitando a tener fe, porque Dios tuvo fe en sus palabras, así tenemos que tener fe en nuestras palabras. Hermanos, bueno,
Eso no es lo que dice la Biblia. Ahora, hermanos, donde aparece este versículo es tremendo en el contexto. Y entonces, déjeme leerle por favor ahí en sus notas. En este versículo viene uno de los narrativos de Marcos que está escrito en forma de intercalación. El narrativo comienza con Jesús pronunciando un juicio sobre la higuera que no tenía frutos, seguido de la purificación del templo, y finalmente regresa el día con la higuera seca. Como veremos en nuestro estudio de Marcos, el suceso de la higuera debe entenderse por lo que Jesús hace en el templo. Ahora, mira por favor, aquí está. Aquí comienza este episodio, donde se encuentra este versículo de Marcos 11:22, comienza con este episodio. Dice la Biblia: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora, déjenme entender esto, hermanos, porque algunos dicen: ¿por qué Jesús y la higuera qué culpa tenía? Bueno, hay que entender, hermanos, y yo no sé nada de plantas. Planta que me encargan, planta que se me muere. Pero los que saben de plantas, ¿verdad?, dicen, de nuevo, cuando una higuera está mostrando hojas, eso les dice que hay fruto. Entonces, aunque no era tiempo, el Señor Jesucristo dice: bueno, no hay tiempos, pero la higuera está mostrando ¿qué? Señales de que hay fruto, ¿no? O sea, sí, a lo mejor, pues mira, no es temporada, pero la higuera tiene hojas, entonces a lo mejor hay ¿qué? Fruto. Y entonces se da cuenta que eran puras ¿qué? Hojas, que realmente no había fruto. Y entonces el Señor, y vamos a ver por la declaración de Pedro, maldice a la higuera por haber engañado, ¿verdad? O por haber presentado un engaño de ¿qué? De que tener hojas era sinónimo de tener fruto. Ok, aquí está el primer episodio. Ahora, nota el siguiente episodio. Nota el siguiente episodio. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, hermanos, este es el templo judío, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ahora, hermanos, déjenme leer ahí en sus notas. De nuevo, esta enseñanza de la higuera, y que vamos a ver el versículo que malinterpretan los del Evangelio de la Prosperidad. De nuevo, el episodio importante es lo que está pasando aquí. La blasfemia suprema fue que este lugar, que según el propósito de Dios debía ser un lugar de oración para personas no judías de toda nación, en lugar de ser exclusivamente un santuario nacional judío, se había convertido en una casa de negocios, y para negocios deshonestos. Y hermanos, yo escuché un sermón del hermano Wesley que me pegó tantísimo, y quiero llegar a predicarlo, hermanos, y ver que, hermanos, la iglesia podemos convertirnos en esto. En el templo, hermanos, que el Señor Jesucristo está describiendo, había un lugar para los gentiles. Se les daba chance a los gentiles, ¿verdad?, que creían que Yahweh era el Dios verdadero, venir para orar. Pero lo que habían hecho los judíos es que, aprovechando, primero, tu dinero no valía allá adentro, tenías que cambiarlo por el dinero del templo, ¿ok? Entonces,
Si tú traías dólares, pesos, francos, libras, no, pues aquí no vale, es que aquí nada más vale el dinero del templo. Entonces, ¿y qué hay que hacer? Pues ahí hay unas mesitas para que ustedes cambien. Bueno, hoy también pues aquí sacrificios, ¿y qué se tiene que hacer? Pues ahí hay unas mesitas para comprar unos. Y hermanos, el lugar para buscar al Señor que le fue dado a los gentiles se había convertido en un mercado. Y entonces, imagínense en la mente de un gentil que viene a buscar a Dios y entra. La primera cosa que se encuentra es animales por aquí, cambistas por aquí, gente vendiendo por aquí. ¿Y Dios dónde está aquí? Este es el templo de Dios, ¿no? Aquí venimos a buscar a Dios y todo hay menos Dios. Y eso fue tan ofensivo al Señor Jesucristo que miren lo que empieza a hacer. Y miren, y él está citando dos pasajes, Isaías y Jeremías. Los está uniendo. Mi casa será llamada casa de oración para todas, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Porque no nada más estaban tomando cosas más importantes, sino que también estaban haciendo negocios turbios dentro del templo. Y le digo que me impactó tanto, hermanos, porque a veces en la iglesia uno puede dejar las cosas más prioritarias para convertirlo en otra cosa. Y lo más importante, y le digo porque el hermano Wesley me dio aquí, cuando predicó este mensaje, a veces la iglesia lo más importante es el café. O para la iglesia lo más importante es el convivio. O para algunos de la iglesia lo más importante es llegarle a cobrar a la hermana lo que me debe de aquí, que pues me compró aquí y no me ha pagado, entonces lo voy a ver en la iglesia o llegar a la iglesia para venderles algo. Y todo, ¿verdad? Es importante, menos lo más importante que es la adoración. Y a veces de nuevo, hermanos, gracias a Dios aquí no pasa, pero hermanos, a mí me tocó vivir en un tiempo donde los varones de la iglesia, a todos los varones de la iglesia les gustaba ir a comprar carros. Y yo, ¿por qué les gusta? ¿Por qué no? Porque pues ahí están cotorreando, echando, y llegan y... No deberíamos querer escuchar la palabra, no venimos a adorar, no venimos a estudiar, y nos encanta estar cuidando carros. Y yo me acuerdo, le tocaba al alumno de instituto, no hermano, yo cuido. Bueno. Y nos encanta. Hermanos, y eso es una de las cosas que cuando nuestros programas y nuestras estructuras sean tan grandes, que nos impidan de la cosa más importante, ahí estamos mal. Y es algo que yo les he dicho a los maestros de la escuela dominical y los maestros de los niños. Si un maestro alguna vez pasa un domingo en cero, eso a mí es una alarma. Todos los maestros deben tener o la escuela dominical o una predicación, pero no podemos venir a la iglesia a irnos en cero. Y esa es la experiencia de muchos. Hermanos, tenemos que tener tiempo de escuchar la palabra, adorar al Señor de todo corazón. Es el día del Señor y le estamos a veces dando toda la importancia a tantas otras cosas, menos a la palabra de Dios. Que si cómo nos vestimos, si está aquí, si no está aquí, si nos traen, si tomamos fotos, si no tomamos fotos, si tomamos videos, ¿qué importa? ¿Qué importa? Lo importante es Dios, lo importante es su palabra. Hay que hacerlo sencillo para poder concentrarnos. Y de nuevo, y el pueblo judío había complicado todas estas cosas. Ahora, mire, comenzó con la higuera, luego el templo, y ahí viene que sigue. La higuera. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Aquí está el versículo de los evangelios: tened la fe de Dios, así como Dios tiene fe. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Déjenme leer lo que tengo ahí en sus notas.
Después de esto, Jesús usa la higuera estéril para hablarles sobre la oración y la fe. Garland efectivamente comenta, la relación con Dios se basa simplemente en la fe y el perdón. Si uno puede desatar el poder de Dios por la fe y encontrar el perdón a través de la oración y un espíritu perdonador, el culto del templo había sido evitado. Y una casa de oración que se había convertido en una cueva de ladrones no tiene más utilidad que una higuera muerta. El poder de Dios estará disponible para aquellos, incluyendo a los gentiles, que tengan fe en que puede ser desatado aparte del templo. El templo, con sus sacerdocios, sacrificios e impuestos, ya no es el lugar de la presencia de Dios, donde uno se encuentra con Dios y donde los pecados son perdonados. Para cuando Marcos escribe, el templo está sitiado y ya destruido. Él quiere transmitir a sus lectores que los altares rotos no perjudican la expiación con Dios. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, tened fe en Dios, para, de nuevo, tratando, y Marcos está enseñando todo esto con la escena anterior. No tengan fe en qué, en las hojas. No debemos tener fe en que hay algo que se ve. De nuevo, ¿por qué? Porque el templo parecía estar vivo, ¿no? Pero lleno de hojas, lleno de cosas incorrectas. Y el Señor les está diciendo, tened fe en Dios. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los judíos pensaron, ¿no fue Salomón que dijo que si oramos mirando al templo, tú nos vas a escuchar? Y el Señor Jesucristo, ahora el Señor Jesucristo está diciendo, pero este es un templo inútil. En este sentido, que la gente de ahí no está buscando al Señor y les está diciendo a sus discípulos, no necesitamos el templo, tengan fe en Dios. Pero hay una cosa interesante, perdonar los ¿qué? Pecados, perdonar a otros vuestras ofensas. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces en la religiosidad y en esas cosas uno piensa, ay, pues yo nada más voy a hacer y voy a cumplir y todo debe salir bien. No, así no funciona. Así no funciona. Y por eso el Señor Jesucristo les está diciendo, bueno, tienen que perdonar para que también Dios los ¿qué? Perdone. Esto no nada más es asunto de cumplir. Esto no nada más es asunto de fórmulas. Esto es un asunto de una relación con Dios. Y el Señor quiere que lo más importante no son las cosas externas. Lo más importante no es que una iglesia muestre hojas. Lo más importante es que la iglesia muestre fruto verdadero y fe en Dios. Ahora, siguiente, fe como una confesión positiva. Ahí en sus notas, los maestros de la fe, por supuesto, y déjenme darle aquí un ejemplo, Joyce Meyers, negarían que enseñan el poder de la atracción de la mente. Dirían que la fe proviene del espíritu humano recreado, no de la mente humana. También afirmarían que su confesión de fe se basa en la palabra de Dios. Ambas objeciones no atenúan la acusación del sectarismo. En primer lugar, las sectas se refieren al espíritu con la misma frecuencia que la mente, son básicamente sinónimos en la literatura metafísica. En segundo lugar, al igual que el movimiento de la fe, estas sectas también utilizan la palabra de Dios como base de su actitud mental positiva y su confesión positiva. En tercer lugar, tanto las sectas como la teología de la fe basan su confesión en un sistema deísta de leyes espirituales que funcionan para cualquiera independientemente de la voluntad específica de Dios. Y ese libro de Joyce Meyers, hermanos, estaba estudiando para el proyecto de nuevo. Este libro dice cómo escuchar a Dios. Es que miren, podemos escuchar a Dios para ciertas cosas, pero también debemos escuchar cuando Dios nos habla a través de muchos instrumentos. A veces Dios te habla a través del perro, a veces Dios te habla a través de esto, o a veces Dios te da circunstancias. Y hermanos, nos convierte en gente muy mística y muy sentimental y mucho basado en es que Dios puso aquí, es que yo vi aquí y es que yo miré aquí y Joyce Meyer dice, ese es el sistema en que Dios nos habla y tú tienes que estar listo para escuchar a Dios. Y se acuerdan el documental, el predicador le dijo, Dios me ha dicho a mí, alguien de ustedes tiene que renunciar. ¿Qué dijo la muchacha? Creo que soy yo. Renunció y en 2 semanas estaba quebrada.
¿Por qué? Porque basarse en experiencias, porque basarse en sentimientos. Eso no es. Hermanos, sus confesiones positivas no lo van a llevar a ningún lado. Y evitar las confesiones negativas tampoco lo van a salvar de nada. Ahora, hermanos, le digo porque esto se ha vuelto parte de la cultura. En alguna manera, hermanos, yo, Josué Guzmán, ¿verdad? A veces en pláticas comunes decía, no, ni lo menciones. Ni lo menciones, no, que la boca se te haga chicharrón. Y ¿por qué? Porque atrás de eso viene todo, es que se nos vaya a hacer realidad. No digas que no vaya a funcionar porque se va a hacer realidad. No, cállate. Hermanos, y yo estaba, inconsciente, por eso le digo, esto se convirtió en parte de la cultura. Yo no es como que vi un predicador y como, no, hermanos, era parte del ambiente donde he crecido, es parte del ambiente donde hemos crecido, que permea de nuevo, que está dentro de nosotros con cosas que no son bíblicas. Fe como fórmula. La fuerza de la fe, fe. A raíz de su título, La fuerza de la fe, Kenneth Copeland popularizó el término fuerza de la fe. Copeland, este hombre, enseña que el espíritu humano renacido existe en 4 fuerzas principales: la fuerza de la fe, la fuerza de la rectitud, la fuerza de la sabiduría y la fuerza del amor. Copeland enseña que dado que Dios es un ser de fe, y que el hombre es un ser de fe, el hombre tiene la fe para actuar de la misma manera que Dios. A medida que un creyente crece en su fuerza de fe, posee más poder y puede superar obstáculos más grandes en el ámbito espiritual. Con fe y paciencia, los gemelos del poder, dice Copeland, fe y paciencia. Un creyente puede recibir aquello por lo que su fuerza de fe sea lo suficientemente poderosa y paciente como para creer. Y Bauman también comenta, se puede decir que la fe, que lo irreal o inexistente se vuelva real o existente. A veces se dice que la fe hace que lo espiritual se vuelva físico, o que hace que lo invisible se vuelva visible o manifiesto. Todos los maestros de la palabra de fe insisten en que la verdadera fe ignora los hechos físicos y la razón si contradicen la palabra de Dios. En la comprensión de la palabra de fe, la fe se orienta en tiempo presente. Ahora la fe es, en contraste con la esperanza que se orienta en tiempo futuro. Por lo tanto, la fe es tomar lo que ya es nuestro, no esperar lo que Dios ha prometido para el futuro. ¿Se acuerda que vimos en el documental? Jesús es un banquero, hace tesoros en el cielo. ¿Quién dice que no los puedo retirar hoy? Sí están guardados allá arriba, pero los puedo retirar. Dice Hagin, deja de esperar y en cambio comienza a creer que ya tienes lo que deseas. Hermanos, y según Romanos capítulo 1, a veces la única manera de castigarnos de Dios es dejándonos a los deseos de nuestro corazón. Hermanos, Dios no tiene que enviar un rayo para castigarnos, un alacrán para picarnos. Simplemente abandonarnos a los deseos de tu corazón. ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? Adelante. Y los deseos de nuestro corazón son nuestro castigo. Ellos, hermanos, citan Hebreos 11, 1 al 3. Es pues la fe, la certeza, sustancia de lo que se espera, la convicción, demostración de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí, hermanos, note aquí, ellos hacen de nuevo, y hermanos, hacen una mala lectura del versículo 3. El verbo principal es entendemos, y estos funcionan. Esta frase preposicional afecta este verbo, y esta frase preposicional afecta este verbo. Entonces, entendemos por fe, ¿verdad?, que el universo fue constituido o ha sido constituido, ¿por qué?
Por la palabra de Dios. Bueno, pero ellos lo entienden de esta manera, que por fe Dios constituyó el universo por la... Y entonces este verbo lo dejan afuera. Entonces fue la fe la que, ¿verdad?, en Dios y su palabra la que ¿qué? Constituyó el universo. No. Dice aquí el pasaje. Es por la fe que ¿qué? Entendemos que el universo fue constituido ¿por qué? Del modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, los defensores del Evangelio de la Prosperidad utilizan Romanos, de nuevo, otro pasaje. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Ahora, hermanos, dice aquí, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ok? Abraham es padre de todos nosotros, de todos los que tienen fe en Dios como Abraham. Ahora, quita el paréntesis. La oración se lee así, el cual es padre de todos nosotros delante de Dios. Ahora, ¿a quién creyó? ¿A quién se refiere a quién? A Dios. ¿Abraham le creyó a quién? A Dios. El cual, ¿quién es el cual? Es Dios quien da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si. Bueno, aquí la confusión está en que ellos piensan que este es Abraham. Y entonces es la fe de Abraham la que pudo ¿qué? Dar vida y llamar las cosas que no son. Y entonces es la fe, noten aquí, somos hijos de Abraham, ¿no? Entonces tenemos el poder, tenemos la capacidad de llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Dilo. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Dilo. Poderosamente, créelo, no dudes. Créelo, fuerte. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué dice Hebreos 11, hermanos. Quiero que note, por favor, sencillamente hay 3 características, comenzando con la fe de Noé, que se miran en los personajes de la Biblia. Hermanos, 3 cosas que aparecen en los personajes de la Biblia. Mire, por favor, aquí. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se verían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ay, hermanos, perdónenme, tenía que leerles algo antes de esto. Ahí en sus notas, por favor. Leighton Talbert escribe un capítulo sobre Hebreos 11 titulado Confiando en las palabras de Dios en acción. Si miramos al contexto de Hebreos 11, la exhortación del 10:35 al 39 pone el tono para extender el testimonio de los hombres de la fe. Talbert argumenta que el escritor de Hebreos está presentando no una definición de la fe, lo que es, sino una descripción de la fe, lo que hace, ¿ok? Lo que hace. Entonces Talbert escribe, en términos descriptivos, la fe es la base de lo que se espera, la certeza de lo invisible. Esto no significa que la fe cree su propia realidad. Las cosas no suceden simplemente porque creamos en ellas con suficiente fuerza. Simplemente significa que la razón por la que los creyentes esperan que ciertas cosas sucedan en el futuro es porque Dios ha dicho que sucederán. Y la razón por la que confiamos en la realidad de las cosas que admitimos no ver es porque Dios lo ha dicho. La fe es el único vínculo que conecta nuestro limitado sentido físico o nuestra experiencia presente y lo que Dios dice que es así, incluyendo las cosas que aún no podemos ver, porque son invisibles, ni experimentar, porque son futuras. Una traducción lo expresa bien. La fe significa estar seguro de las cosas que esperamos y saber que algo es real, aunque no lo
veamos. La certeza de las realidades que aún no vemos ver ni experimentar se fundamenta en la palabra de Dios. También escribe, la fe bíblica no es optimismo natural, pensamiento positivo, autoconvicción, imaginación, ni incertidumbre esperanzadora. La fe bíblica es creer lo que Dios dice. La fe bíblica siempre se basa en última instancia en una ¿qué? Palabra de Dios. Y aquí lo voy a comprobar. Dice aquí, primer ejemplo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, ¿quién le dijo que iba a destruir el mundo? ¿Quién le dijo que preparaba un arca? Hermanos, Noé no se paró un día y dijo, ay, pues, ¿qué será bueno hacer para Dios? Hermanos, no estaban los predicadores como los predicadores de jóvenes hoy en día. Tengan un sueño para Dios. Uy, hermanos, ya vi esas conferencias de los jóvenes que les están diciendo, ándale, sueñen para el Señor y sueñen en grande. No, él no se paró así. Dios le dijo, va a destruir la tierra y quiero que hagas un arca. Y duró 120 años. Imagínense, 120 años trabajando. No, yo al primer día, Señor. Ni una nubecita. Y luego, acerca de cosas que aún no sé qué. Oye, Señor, ¿qué dijiste que vas a hacer? Que voy a destruir la tierra por agua. Pero no sé. Con temor preparó el arca. No se veía, no había, dice la Marcos, ¿qué es lluvia? Y preparó. ¿Qué? Nota el siguiente ejemplo. Por la fe Abraham, siendo, ok, hermano, Abraham no lo sacaron de un pueblito. A Abraham Dios lo sacó de una tierra urbanizada, Ur de los Caldeos. Él vivía en una ciudad grande, bien civilizada. No lo sacó de un pueblito y tiene un sueño grande. No. Él, que vete. Dios le dijo, vete. Yo te voy a decir. No, si yo no jalo. Dios le dijo, siendo llamado. ¿Cómo respondió Abraham? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber, ¿qué? Él no estaba pensando, oh sí, Señor, ojalá sea grandote, sí, ojalá sea como yo espero, ¿verdad? Que tenga piscina, que tenga agua, no. Él nunca pensó en lo que él quería. Él obedeció lo que Dios le dijo. ¿Qué? Note el siguiente ejemplo. Por la fe, ahí está Abraham, habitó como extranjero en la tierra. Ok, para que fuera tierra prometida a alguien debía ¿qué? Prometérsela, ¿no? Si no, pues no es prometida. Como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Siguiente ejemplo. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó. Dios le dijo, tú vas a tener un hijo. En Génesis se acuerda, muy específico, en el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo, 9 meses. Dios le dijo, en 9 meses. ¿Se acuerda? Y se ríe. ¡Qué buen chiste! Bueno, ¿se acuerda? Su hijo se llama Risa. Ahora dice, por esa fe, aunque le pareció un chiste, Dios, imagínese, concibió y le empieza a creer la pancita. Híjole, imagínese qué pensó, ya para esta edad. Y recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo
prometido, sino mirándolo, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada. Señor, tú me dijiste que este hijo, no quisiste Ismael, me traes después este hijo y ahora me pides que lo sacrifique, por favor. Si tú dijiste que y ahora me lo vas a quitar. Es como yo hubiera pensado, pero dice aquí, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Él tenía una palabra de Dios, ¿no? Es este hijo. Pues él dijo que iba a ser este hijo, que iba a ser él, y lo que nos dice el escritor de Hebreos, Abraham dijo: lo voy a matar, y Dios lo tiene que resucitar, porque Dios dijo que era este hijo, no otro. Este hijo. Hermanos, cada uno de estos ejemplos, los héroes de la fe actuaron basados en una palabra de Dios. No basados en su emoción, no basados en su creencia, no basados en sus deseos, no basados en sus sueños. Tenían una palabra de Dios. Y aunque a veces había cosas difíciles de creer, tenían una palabra de Dios. Porque eso es lo importante de la fe. No es su interior, no es adentro de nosotros, es dónde está basada nuestra fe. Y yo le dije, hermanos, creer en un Dios que no está en la Biblia es fantasía. Si usted cree en un Dios que actúa fuera de lo que dice la Biblia, usted cree en un Dios de fantasía. Y hermanos, eso me da mucho dolor, porque eso es lo que cree gente que está en esas iglesias, con esa cultura del evangelio de la prosperidad. Porque se les está vendiendo un Dios que nunca prometió hacer lo que ellos dicen que prometió hacer. El escritor de Hebreos termina diciéndonos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas. Ahora, hermanos, me gustan mucho estos últimos versículos. Y todos estos, al que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ahí está. ¿Cómo creer en algo? No lo recibieron. Pero dice al final, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin... Hermanos, un día Dios va a cumplir todas sus promesas. Adivine, al igual con quién, con nosotros. Hermanos, qué gran privilegio. Dios va a cumplir sus promesas al igual que nosotros. Al igual que nosotros. ¿Se acuerda? O sea, hermanos, eso debe, hermanos, hacernos sentir muy miserables, porque Dios nos ama tanto que cuando cumpla todas las promesas nosotros vamos a estar ahí. Por eso, hermanos, la parábola ¿se acuerda? De los labradores de la viña era muy ofensiva para los judíos. ¿Se acuerda? Unos los contrataron desde temprano y los otros trabajaron unas horitas. Llega el momento del cobro. Ay, ahora sí, ¿verdad? Y a todos les está, ay, no, mira, les está dando. De seguro nos va a dar 3, 4 que les está dando. Y les da lo mismo. Y todos enojados, ¿qué pasó? Porque Dios tiene derecho a hacer lo que Él quiera. Hermanos, qué privilegiados somos. Que Dios en la cronología no les dio, porque les va a dar junto con nosotros. Pero Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir sus promesas siempre. Hermanos, usted no puede creer en un Dios que no cumpla sus promesas, así como las dijo. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo en entender qué es lo que Dios dijo. Y por último, hermanos, muy común. Fe en el nombre. En su libro The Wonderful Name of Jesus, el maravilloso nombre de Jesús, Kenyon afirma
que Dios le ha dado a su iglesia su poder notarial. En el nombre de Jesús es legalmente nuestro. Antes de ascender, Jesús dejó su nombre a la iglesia. Cuando el creyente usa el nombre de Jesús, Dios debe responder favorablemente porque toda la autoridad reside en ese nombre. Kenyon enseña que cuando oramos en el nombre de Jesús, tomamos el lugar de Cristo ausente, usamos su nombre, su autoridad para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Al usar el nombre de Jesús, la iglesia toma su lugar en la tierra. Todo lo que la iglesia ora con fe, usando el nombre, Dios tiene que responder. En su libro, El nombre de Jesús, Hagin afirma: no he hecho una sola oración en 45 años sin obtener una respuesta. Siempre recibí una respuesta y la respuesta siempre fue sí. El nombre de Jesús es la carta blanca del creyente ante Dios. Le confiere autoridad incondicional. Bowman también escribe: pedirle cosas a Dios implica que no estamos seguros de si ya las ha provisto. De igual manera no debemos orar si es tu voluntad, porque ya sabemos que la voluntad de Dios es salvarnos, perdonarnos, sanarnos y prosperarnos. En lugar de pedirles cosas a Dios, debemos determinar cuál es la voluntad de Dios a partir de las Escrituras y luego confesar que esas son nuestras por fe. Una manera de hacer esto en oración es exigir, demandar, que se dice que es el verdadero significado de pedir en Juan, o demandar a Dios que honre su. Por eso vamos a encontrar en los libros de Joel Austin, en los libros de Hagin, en los libros de Copeland, decirle a Dios: Señor, mira, yo acabo de echar el diezmo, estoy actando tu palabra, ahora haz la tuya. Señor, acabo de esto, Señor, yo soy fiel, Señor, aquí tengo mi familia. ¿Se acuerdan lo que dijeron de Austin? De vez en cuando hay que decirle a Dios y decirle, reclamarle, ¿verdad? Señor, mira, estoy dejando el pecado, pues ahora cumple tú. Y entonces ¿verdad? Queremos hacer intercambio con Dios. No, hermanos. No, así Dios no es así. Dios no es así. Ahora, esos pasajes que agarran en el nombre de Jesús, ¿qué significa eso? En Juan 14:6 aparece 5 veces pedir el nombre de Jesús. Ahora, hermanos, personalmente, y tratando de estudiar lo mejor que puedo, creo que Juan 14:6, ese, ¿se acuerdan? Es el último discurso de Jesús. Está cenando con sus discípulos, lo van a entregar, está próximo a la muerte. Y él está hablando sobre el Espíritu Santo, está hablando sobre permanecer. Pero creo que mucho que está en Juan 14:6 tiene que ver con lo que los apóstoles van a hacer en el ministerio post-resurrección. Estas palabras son las palabras de ánimo, la última palabra de ánimo a sus discípulos para decirles: ok, voy a resucitar y ustedes van a hacer la obra. Comienza diciendo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, mayores no necesariamente significa más sobrenaturales, más cosas. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Ahora, hermanos, el único libro, y esto se lo puedo para que usted lo compruebe, el único libro que tiene un registro de los apóstoles pidiendo en el nombre de Jesús es Hechos. No hay otro libro en el Nuevo Testamento donde se vea a los apóstoles pidiendo en el nombre de Jesús. Hermanos, encontramos oraciones en Efesios, encontramos oraciones en Colosenses, Filipenses. Y adivine que Pablo nunca termina estas oraciones en el nombre de Jesús. ¿Puede pensar? La oración de Filipenses, Colosenses, las dos de Efesios, Pablo nunca termina en el nombre de Jesús. Ahora, ya tuvimos esa discusión en el grupo de discipulado. Entonces, hermano José, ¿significa que no debemos terminar? No estoy diciendo eso. Creo que si tenemos la actitud correcta, el pensamiento correcto, podemos terminar las oraciones.
Pero si tenemos un pensamiento incorrecto, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿por qué? Mire, por favor, primer evento climático con Pedro. Hechos 3:6. ¿Se acuerda? El que estaba pidiendo limosna. Y Pedro, como los pastores, pues no tengo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Mire las palabras de Pedro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Y qué pasó, hermanos? Hermanos, esta es la primera vez que Pedro utiliza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué les había dicho en Juan 14? Lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué? Para que el Padre sea glorificado en él. Hermanos, esto causó un revuelo. Y este hombre y el limosnero, ora, ¿por qué camina? ¿Cómo es que camina? En el nombre de Jesús. ¿Cómo? En el nombre. No, ¿y este Jesús qué? Si es el que crucificamos. ¿Cómo que? Es en el nombre de Jesús. Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como fuera, como pámpano, y se secarán, y los recojan, y los echan en el fuego, y arden. Hermanos, este es el ejemplo de Judas. Para mí, este versículo, lo hemos estudiado, se refiere a Judas. Parecía un apóstol, tenía el nombre de un apóstol, era tesorero de los apóstoles y nunca fue un hijo de Dios. Nunca se mantuvo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre. Ahora, hermanos, en este versículo se nos olvida que hay una condición. Sí. Dos cosas, permanecéis en mí y permanecen en vosotros. De nuevo, para que todo lo que pidieres el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, miren lo que pasó en Hechos. Estos son los cristianos orando. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, ¿mediante qué? El nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta es la iglesia primitiva. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y, note qué. Hermanos, lo importante de nuevo, las señales, milagros, ¿era para qué? Para autentificar el mensaje, para darle, porque el nombre de Jesús no era cualquier nombre. Hechos 16, ¿se acuerda una mujer que tenía un espíritu de adivinación molestando a Pablo? Pablo dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió el espíritu de adivinación, y adivine qué. Pues los que hacían ganancia acusaron a Pablo y lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Pues ya se fue el dinero. Y por último, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado. Hermanos, lo más importante, aquí, unos charlatanes intentando de nuevo usar el nombre de Jesús.
intentando usar el nombre de Jesús y salieron mal. Porque no podemos usar el nombre del Señor con ligereza. Fuera de Hechos, hermano, usted no va a encontrar esto. Entonces hay que tener mucho cuidado de usar el nombre de Jesús como la fórmula mágica. Es que hay que pedirlo en el nombre de Jesús. Hermanos, hay que tener cuidado con eso. Y lo digo, hermanos, porque en la iglesia a veces, con mucha ligereza, tratamos el nombre del Señor. Tratando de pedir una autoridad que no tenemos, cosas que no debemos, por un pensamiento supersticioso basado en el Evangelio de la prosperidad. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. El tiempo se nos fue. Ayúdanos a tener una comprensión correcta de la fe. Ayúdanos a entender, Señor, la naturaleza de los milagros en la Biblia y en el ministerio de Jesús y los apóstoles. Ayúdanos a mirar a toda la Biblia y no mirar selectivamente, Señor, como hemos visto y como ya una de nuestras tentaciones comunes es acomodar la Biblia a lo que nos beneficia. Ayúdanos, Padre, por favor, a tener un entendimiento de toda la palabra de Dios. Y ayúdanos a ser cristianos como los de Berea, que examinen las Escrituras que esto ha de ser cierto. Señor, de nuevo, yo te pido por mí como pastor, ayúdame en este trabajo. Ayúdame a siempre luchar con el texto para entender y comunicarles a mis hermanos lo que tú dices. Señor, yo tengo mucho miedo de un día estar delante de ti y que me digas, Josué, ¿por qué enseñaste lo que yo nunca dije? Padre, ayúdanos. También ayuda a mis hermanos. Señor, a la mejor parte de su decepción ha sido porque han creído en un Dios que ha sido fabricado en el Evangelio de la prosperidad o en sus propias mentes, pero nunca el Dios de la Biblia. Y a lo mejor hay alguien aquí todo frustrado y enojado con Dios porque ha malinterpretado y mal creído en un Dios que nunca dijo que iba a hacer lo que creyeron que iba a hacer. Ayúdanos, Padre, por favor. Y ayúdanos a creer que el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha rescatado es el Dios que va a cumplir cada una de sus promesas. En ti esperamos. A ti te amamos. Ayúdanos, Padre, por favor, a tener una concepción correcta de la fe. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.